Debbie Karen Snyder nació el 29 de julio de 1948 en Cedar Lake, una pequeña localidad de Indiana, en Estados Unidos. Provenía de una familia numerosa, siendo la tercera de 6 hijos, con 2 hermanos y 3 hermanas. Durante su etapa en la escuela secundaria, Karen se enamoró completamente de un joven llamado Paul, y a los 17 años decidieron casarse. Poco después, Karen se enteró de que estaba embarazada y en 1966 dio a luz a su hija Paula. A pesar de su corta edad, ambos estaban entusiasmados con la idea de formar una familia, así que decidieron trasladarse a Calumet, Illinois, donde residían los padres de Paul. Se establecieron a unas pocas casas de distancia de ellos, lo que les permitía tener un último contacto diario con su nieta. Con aproximadamente 25.000 habitantes, Calumet estaba situado cerca de Chicago. Se consideraba un lugar seguro para vivir, y lo cierto es que tanto Karen como Paul creían que allí lograrían tener largos años de estabilidad y felicidad. Pero la vida generalmente suele tener planes diferentes para los nuestros. Karen, dedicada la mayor parte de su tiempo del día a cuidar a su pequeña y a mantener todo en orden dentro del hogar, mientras que Paul trabajaba en el ferrocarril local. Así que la rutina empezaba a establecerse en el matrimonio. Pero el 12 de noviembre de 1966, Paul salió para su turno nocturno alrededor de las 2 de la tarde, sin imaginar que no volvería a ver a Karen, o al menos no con vida. Unas horas después llamó a varias casas varias veces intentando comunicarse con Karen y saber cómo iban las cosas por allá, pero no obtuvo respuesta. Lo que sí le pareció raro, ya que de normal sería que ella estuviera en casa cuidando de su hija de 2 meses. Ante la preocupación llamó a sus padres, quienes vivían cerca, y les pidió que fueran a comprobar cómo se encontraba su esposa. Al llegar, llamaron a la puerta pero no obtuvieron respuesta. Y sin una llave de repuesto para ingresar, decidieron regresar a casa y notificarle a su hijo Paul. Cada vez más inquieto, decidió salir de su turno para verificar la situación. Tenía un mal presentimiento que le oprimía el pecho. Al aproximarse a su hogar, notó que la luz del porche estaba apagada y que las persianas todavía estaban cerradas, algo inusual, ya que Karen solía dejar la luz encendida para él. Se apresuró y usando sus llaves intentó abrir tan rápido como pudo, mas no hizo falta porque la puerta ya estaba abierta. Entró y se sintió aliviado al ver a su hija durmiendo en su cuna cerca de la televisión encendida. Aquello era una buena noticia. Sin embargo, Karen no estaba a la vista, por lo que empezó a llamarla mientras revisaba cada habitación. Cuando subió las escaleras se percató de que la luz del pasillo no funcionaba y hacía poco estaba iluminado, al menos hasta que salió del trabajo. Pero no se detuvo a revisarla, fue al dormitorio y al encender la lámpara se encontró con una escena aterradora. La habitación estaba completamente desordenada y había sangre por todos lados, en el suelo, y yacía el cuerpo de Karen sin signos de vida. Paul no necesitó más que un par de segundos para darse cuenta de que estaba muerta. Tras recuperarse del impacto, Paul bajó rápidamente las escaleras para llamar a la policía antes de sacar a su hija del exterior de la casa. Mientras esperaba la llamada de los servicios de emergencia, los agentes, sus padres, lo encontraron llorando y pidiendo ayuda. La madre de Paul, al ver la angustia, tomó una linterna y se apresuró a entrar en la casa, pero al encontrarse con el cuerpo ensangrentado de Karen, supo que ya no había nada que hacer. Poco después llegaron médicos y policías, quienes confirmaron la muerte de Karen y comenzaron a investigar la escena del crimen. En la cerradura de la puerta trasera encontraron marcas que sugería un intento de entrada, aunque la puerta permanecía cerrada. Además, hallaron una ventana del sótano rota, con un rastro de sangre que iba desde ella hasta la puerta principal. Los investigadores teorizaron que el intruso, tras fracasar en su intento de abrir la puerta trasera, optó por entrar al sótano y se cortó con el cristal. La decisión de no ingresar por el sótano, sino de dirigirse a la puerta principal, sugería que esta podía haber sido sin seguro, o que Karen la había abierto voluntariamente. En la sala de estar encontraron más sangre, lo que indicaba que el ataque probablemente había comenzado allí. Sorprendido a Karen, cerca de la cuna de su hija, el rastro de sangre continuó por las escaleras hasta que el dormitorio de la pareja, donde estaba el cuerpo de Karen. El lugar mostraba signos de una lucha intensa, con salpicaduras de sangre por todos lados y muchos objetos desordenados o tirados por el suelo. Había un teléfono en el dormitorio que había sido arrancado de la pared, lo que llevó a la policía a especular que Karen había intentado llamar por ayuda, aunque obviamente no pudo. Su atacante no le dio la oportunidad. Además, en esa época no existía un teléfono de emergencias como 911, por lo que los detectives pensaron que pudieron haber marcado mal en su desesperación. El hecho de obtener pocos segundos, las manos temblorosas y amenaza segura de que la asesinaran no permite que haya una gran coordinación. En el baño de la planta baja, la policía descubrió un montón de ropa y objetos manchados de sangre, incluyendo un par de pantalones, una sábana y un paño.
Los investigadores sospecharon que el asesino utilizó estos artículos para limpiarse la sangre de las manos y la ropa y que posiblemente intentó ocultar su rastro. Sin embargo, considerando la cantidad de sangre en la casa, sus esfuerzos resultaron claramente infructuosos. Después de usar esos objetos, el asesino los arrojó a la bañera y abandonó el lugar, lo que indicaba que había permanecido en la casa durante un tiempo después del crimen, aunque era imposible determinar cuánto. Con el inicio de la investigación, los detectives rápidamente descartaron la posibilidad de un robo, porque los únicos objetos que faltaban era la billetera azul de Karen, que contenía alrededor de $50, y una lámpara de noche de escaso valor. Los forenses encontraron 124 heridas de arma blanca en el cuerpo de Karen, la mayoría en el área del pecho, lo que sugería que el atacante tenía motivos personales, y que en el crimen se había liberado una gran cantidad de odio. También se identificó un cuchillo de hoja estrecha que probablemente era el arma del crimen, pero la policía no pudo localizarlo en la casa ni en sus alrededores. Aunque Karen estaba completamente vestida, tampoco había signos de agresión sexual. Los investigadores no descartaron que el perpetrador había tenido intenciones de abusar de ella sexualmente. Por alguna razón, esto no se llevó a cabo. Quizás porque Karen luchó hasta el último intento como una guerrera y no se lo permitió, lo que tendría mucho sentido. La muerte se estimó entre las 4 y las 6 de la tarde, como Paul encontró el cuerpo alrededor de las 11 de la noche. El asesino debió haberse marchado varias horas antes. Los detectives comenzaron la investigación entrevistando a familiares y amigos más cercanos de la víctima. Necesitaban recolectar tanta información como fuera posible, y con la escasa tecnología de la época, aquella era la mejor manera de iniciarlo. La madre de Paul reveló que Karen había expresado temor por vivir en esa casa varias veces, alegando que no se sentía segura, y que por eso deseaba mudarse a Indiana, donde vivían sus padres. Sin embargo, no se dieron más detalles sobre las razones de su miedo y los investigadores no pudieron obtener más información al respecto, debido a que la fuente era la víctima. Algo que llamó la atención de los vecinos fue notar que el perro de Karen, que solía ladrar al más mínimo ruido, permaneció en silencio toda esa noche. Ante la falta de pistas, la atención de la policía se centró en Paul, el esposo de Karen, quien era el principal sospechoso en este tipo de crímenes. Los detectives analizaron las pruebas y concluyeron que el intento de entrada por la puerta trasera y la ventana del sótano podía haber sido un engaño, y que el asesino probablemente era alguien conocido para Karen, que estuvo astutamente intentando hacer que pareciera un extraño que había entrado en el crimen. Esto sugería que Karen podía haber abierto la puerta voluntariamente al asesino y que tal vez tenía una llave. Durante los interrogatorios se evaluó si Paul podía obtener o no la oportunidad de cometer el crimen, considerando que salió de la casa después del almuerzo, lo que hicieron muchas preguntas para investigar si había permanecido en el trabajo durante su turno o si había salido en algún momento. Paul negó cualquier implicación en el asesinato, pero la policía continuó viéndolo como el principal sospechoso. A pesar de la escasa evidencia, intentaron obtener una confesión, llamándolo repetidamente para interrogarlo, pero a pesar de la presión, Paul mantuvo su inocencia. El funeral de Karen se celebró 6 días después del asesinato, y tanto familiares como detectives asistieron a la ceremonia. En este triste evento notaron algo peculiar. Uno de los portadores del féretro, identificado como James Barbier, un amigo de la pareja, tenía una herida profunda en la frente y en la mano vendada. James trabajaba junto a Paul en el ferrocarril y había realizado reparaciones en su casa poco antes del asesinato. Dada su relación con Karen, era posible que ella le hubiese abierto la puerta. Los investigadores comenzaron a indagar en James y descubrieron que en esa misma noche había sido atendido en un hospital por heridas graves en la mano y la cara que requerían suturas, lo cual coincidía con la evidencia de que surgiera que el asesinato se lastimó en el cristal de la ventana de esa casa. James se convirtió en el segundo sospechoso y fue llevado a interrogarlo. James negó tener alguna implicación en el asesinato, explicando sus heridas como consecuencia de haberse tropezado con un tocón en la oscuridad y regresar a casa en estado de ebriedad. La esposa de James confirmó que regresó a casa esa noche en estado de ebriedad, con la mano vendada y un corte visible en la frente. Ella observó que su comportamiento era extraño y parecía muy afectado, aunque también aclaró que James tenía antecedentes de alcoholismo y solía embriagarse, lo que hacía que su conducta no fuera realmente inusual. Al interrogar a personas que frecuentaban los bares del vecindario de Karen, los detectives encontraron testigos que lo vieron esa misma jornada. Sin embargo, no pudieron precisar en qué momento exacto estuvo allí o cuándo se fue. Tras finalizar el análisis, la evidencia en la casa de Karen, descubrieron un hallazgo interesante. Como se sospechaba, habían 2 tipos de sangre presentes. Una coincidía con el tipo de sangre de Karen, mientras que la otra correspondía a un tipo diferente al mismo de James. Aunque esta coincidencia no constituía prueba de culpabilidad para James, los detectives decidieron arrestarlo con la esperanza de que confesara. También se descartó al esposo de Karen como sospechoso, ya que ninguna de las muestras de sangre coincidía con su tipo.
A pesar de ser interrogado, James confesó cualquier implicación en el crimen, argumentando que sus heridas eran resultado de una caída. La policía esperaba que los expertos forenses encontraran pruebas adicionales, pero se sintieron decepcionados. Y es que las huellas dactilares recogidas en la escena del crimen estaban borrosas, y como no existían los exámenes de ADN, no podían avanzar en la cuantiosa evidencia de sangre que tenían en sus manos. Eventualmente tuvieron que liberar a James y continuaron buscando nuevas pistas. A lo largo de los años, los investigadores consideraron a varios sospechosos y entrevistaron a decenas de personas, pero el caso siguió sin resolverse durante mucho tiempo. El asesinato de Karen dejó una marca indeleble en su pequeña ciudad, que antes se consideraba segura. Los habitantes recordaron el brutal crimen durante años, preguntándose quién podía haberlo llevado a cabo. En ese momento la policía no reveló las identidades de los sospechosos, incluido James, por lo que solo los familiares y amigos cercanos de Karen conocían su posible implicación. En entrevistas posteriores con los medios expresaron que creían firmemente que James era culpable, pero sin pruebas contundentes era imposible avanzar. El padre de Karen falleció en 1973, 7 años después de la tragedia, y su madre en 1977. Ninguno de ellos llegó a conocer la identidad del asesino de su hija ni descubrir las razones que lo llevaron a arrebatarle la vida. Mientras tanto, Paul se volvió a casar y su nueva esposa ayudó a criar a Paula, asumiendo el papel de madre que la niña nunca tuvo la oportunidad de recordar. Sus familiares decidieron no contar los detalles sobre la muerte de su madre biológica, intentando protegerla de los horrores del pasado. Paula recordaría más tarde que al comenzar la escuela, otros niños se burlaban de ella solo porque su madre había fallecido. Algunos años después, al darse cuenta de que podía escuchar la verdad a través de otros o encontrar información en los medios, sus familiares finalmente decidieron contarle lo que había sucedido con Karen. En 1989, a los 45 años, Paul falleció por problemas de salud sin haber descubierto la verdad. Nunca supo quién le robó su primer amor a la madre de su hija. Durante décadas, el caso no tuvo avances. Paula ocasionalmente concedía entrevistas a periodistas, expresando su esperanza de que el responsable fuera llevado ante la justicia y mencionando que se comunicaba regularmente con el departamento de policía local para preguntar sobre nuevas pistas, pero siempre le decían que no había novedades y que el caso seguía sin resolverse. Esto comenzó hasta finales de 2022, cuando la policía recibió una llamada inesperada. Un hombre de 29 años se comunicó con el departamento de policía encargado del caso de Karen, preguntando por el estado de la investigación. Explicó que había sabido de este crimen toda su vida, ya que su abuela hablaba de él en su infancia. Resultó que eran parientes lejanos de la familia de Karen, y el hombre tenía curiosidad por saber si había ocurrido algún avance en la resolución del misterio. Mencionó que había estado revisando recortes de periódicos sobre el caso en su trabajo y se preguntaba si había tecnología moderna que pudiera ayudar a resolverlo, lo que le llevó a comunicarse con la policía. Para su sorpresa, el departamento decidió reabrir la investigación tras su llamada. Dado que ninguno de los detectives originales estaba presente, un nuevo equipo comenzó a revisar todo el material disponible desde cero. Descubrieron que casi toda la evidencia, excepto las muestras de sangre recogidas del suelo, no solo había sido preservada, sino que también había sido bien mantenida durante 56 años. Esto incluía la ropa de Karen y varios objetos de su hogar. El detective envió toda la evidencia restante al laboratorio, donde los expertos comenzaron a examinar cada artículo con herramientas modernas. Mientras tanto, la policía revisó todo el caso con lo relacionado que seguían vivos. 16 meses después de reabrir la investigación, los detectives reabrieron la esperanza de la llamada telefónica al laboratorio. Los expertos habían encontrado varias gotas de sangre en el vestido de Karen y lograron extraer un perfil de ADN de un hombre desconocido. La policía obtuvo finalmente una orden judicial para recolectar una muestra genética del principal sospechoso, James, quien afortunadamente aún estaba vivo. Repetidamente se obtuvo su muestra y se envió al laboratorio y pronto recibieron la confirmación. El ADN de James coincidía con la sangre hallada en el vestido de Karen. Esto confirmó que James, que solo tenía 21 años en el momento del asesinato de Karen, había estado en su casa el día en que fue asesinada y había mentido inicialmente sobre cómo se había lastimado. El 29 de abril de 2024, la policía regresó a la casa de James y finalmente fue arrestado por el asesinato a la edad de 79 años. Al ser informado sobre la coincidencia del ADN, James no negó nada y confesó el crimen. Aunque la policía aún no había divulgado todos los detalles de su interrogatorio debido a los procesamientos judiciales del curso, James admitió que había sabido toda su vida que eventualmente sería atrapado. Ha sido acusado de asesinato en primer grado y fue liberado bajo fianza debido a su edad y problemas de salud graves, considerando que el riesgo de que huyera era casi inexistente. Sin embargo, las familiares de Karen estaban molestos, ya que habían sufrido suficiente y no podían aceptar que el asesino se volviera a salir con la suya y nunca pagase después de vivir libremente durante más de 50 años.
El motivo del crimen sigue siendo un desconocido. La primera audiencia tuvo lugar a finales de mayo y se esperan más detalles, ya que se revelarán tras el juicio. Según la teoría principal reportada por los periodistas, James tenía sentimientos por Karen y estaba celoso de que su esposo desde que se casó con ella. Además, se indicó que James estaba efectivamente muy ebrio esa noche, lo que pudo llevarlo a cometer el asesinato. Los familiares de Karen expresaron su gratitud a los detectives por finalmente llevar a James ante la justicia. Sin embargo, dadas sus condiciones de salud, incluso si James llegara a ser encarcelado, es poco probable que pase mucho tiempo tras las rejas. La hija de Karen, que tenía 57 años en el momento del arresto de James, mencionó que recibió la mejor llamada de su vida al enterarse de que finalmente habían capturado al asesino de su madre. Admitió que había perdido la esperanza y mostró sorprendida de que la evidencia hubiese sido tan bien preservada. También reveló que culpaba a James por la muerte temprana de su madre, ya que, más allá de lidiar con el brutal asesinato de su esposa, su padre vivió el resto de su vida casi convencido de que su amigo cercano era el responsable, y fue muy doloroso para él ver a James continuar viviendo libremente.